Hola, hola, mis queridísimos sandokanadictos y amantes de los dramas turcos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva dosis de chismecito, análisis y, por qué no, un poquito de drama. Soy y les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde desmenuzamos todo lo que pasa detrás de cámaras de sus series y telenovelas predilectas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado explotando en las redes sociales, que ha incendiado los foros de fans y que honestamente a mí también me tiene mordiéndome las uñas. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Yaman, el guapísimo actor que interpreta a Sandokan en el remake que está dando tanto de qué hablar. Pero no vamos a hablar de su atractivo, que ya sabemos que es innegable, ni de su talento, que también es evidente. No, hoy vamos a profundizar en algo mucho más turbio, la supuesta explosión de Yaman contra el productor de Sandokan, y lo que según dicen, se oculta detrás de todo este embrollo. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de intriga, análisis y mucho, pero mucho salseo. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, entremos en materia. El rumor, o mejor dicho, el bombazo, saltó hace unos días en una página de noticias turca bastante conocida. La nota, que rápidamente se viralizó, afirmaba que Yaman habría tenido una fuerte discusión, casi una pelea, con el productor de Sandokan durante el rodaje en Italia. Al parecer, la discusión escaló a tal punto que Yaman habría gritado e incluso amenazado con abandonar el proyecto. Imagínense el caos. Pero, ¿qué fue lo que detonó esta explosión? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empiezan las teorías conspirativas. La fuente original de la noticia, que como siempre permanece anónima, asegura que el detonante fue la excesiva presión que el productor estaba ejerciendo sobre Yaman. Aparentemente el productor quería que Yaman trabajara jornadas extenuantes, que siguiera un régimen alimenticio extremadamente restrictivo y, lo más polémico, que aceptara ciertos cambios en el guión que no le parecían adecuados a Yaman. Pero esperen, que esto no es todo. Hay otra teoría que está ganando mucha fuerza en las redes sociales. Esta teoría apunta a una posible tensión entre Yaman y la coprotagonista de Sandokan, la actriz italiana Alana Capri. Al parecer, la química entre ellos no sería tan buena como se ve en pantalla y según algunos insiders, habría habido roces y diferencias creativas durante el rodaje. Algunos incluso se atreven a decir que el productor estaría favoreciendo a Alana, lo que habría generado aún más frustración en Yaman. Ahora bien, aquí es donde entra en juego la pregunta del millón, ¿qué está ocultando el productor? ¿Por qué tanta presión sobre Yaman? ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre la mala relación entre Yaman y Alana? Intentemos analizar esto un poco más a fondo. En primer lugar, es importante recordar que el remake de Sandokan es un proyecto ambicioso y costoso. Los productores están invirtiendo mucho dinero y tiempo en esta serie, por lo que es comprensible que quieran que todo salga perfecto. Sin embargo, la presión excesiva puede ser contraproducente y generar estrés en los actores y en el equipo técnico. Y este no es un proyecto cualquiera, se trata de revivir un clásico, de modernizar una historia que ha marcado a generaciones. La vara está alta y la responsabilidad sobre los hombros de Yaman es inmensa. El fantasma de Kabir Bedi, el Sandokan original, planea sobre el set, y la comparación, inevitable, debe generar una tensión palpable. En el caso de Yaman, sabemos que es un actor muy comprometido con su trabajo, que se entrega al máximo en cada proyecto, y que no le gusta que le impongan cosas que no considera que son lo mejor para la historia. Basta con recordar su trayectoria, su dedicación a cada papel, la forma en que se transforma para dar vida a sus personajes. Él no es un simple rostro bonito, es un actor que estudia, que investiga, que se involucra a fondo con la narrativa. Por lo tanto, es posible que la exigencia del productor haya chocado con su forma de trabajar y haya provocado la discusión. Quizás Yaman tenía una visión muy clara de cómo debía ser su Sandokan, una interpretación que iba más allá de lo que el productor tenía en mente. Y cuando dos visiones chocan con tanta fuerza, la chispa es inevitable. En cuanto a los rumores sobre la mala relación entre Yaman y Alana, es difícil saber qué hay de cierto. En el mundo del espectáculo, es muy común que se inventen chismes y rumores para generar polémica y atraer la atención del público. Ya lo hemos visto antes y lo seguiremos viendo.
La prensa rosa necesita carnaza y los romances, reales o inventados, siempre venden. Sin embargo, también es cierto que a veces los roces y las diferencias entre actores son inevitables, especialmente cuando se trata de proyectos de gran envergadura como Sandokan. Imaginen la cantidad de horas que pasan juntos en el set, la presión de las cámaras, la necesidad de proyectar una química que quizás no existe en la vida real. Es un cóctel explosivo que puede generar tensiones de todo tipo. Tal vez Alana, siendo una actriz italiana, tenía una forma diferente de abordar el personaje de Mariana, la perla de Labuan. Quizás sus métodos chocaban con los de Yaman, o quizás simplemente no congeniaban a nivel personal. Son cosas que pasan, y no siempre son culpa de nadie. Pero ¿por qué el productor estaría ocultando todo esto? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Si los rumores son ciertos, el productor podría estar intentando proteger la imagen del proyecto y evitar que la polémica afecte la popularidad de la serie. Obviamente, un escándalo de este tipo podría dañar la reputación de la producción y espantar a los inversores. Nadie quiere asociar su marca con una serie envuelta en controversia. También podría estar intentando manipular la situación para favorecer sus propios intereses, ya sea protegiendo a Alana o manteniendo el control absoluto sobre la producción. Quizás el productor tiene una relación especial con Alana, o quizás simplemente considera que ella es más fácil de manejar que Yaman. En el mundo del cine y la televisión, el poder a menudo se ejerce de forma sutil, y no siempre es justo. Lo cierto es que hasta el momento ni Yaman ni el productor han hecho declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos han optado por guardar silencio, lo que no hace más que alimentar los rumores y las especulaciones. El silencio, en estos casos, rara vez es oro. Más bien, suele ser una bomba de relojería que tarde o temprano estalla. Sin embargo, algunos medios turcos aseguran que los representantes de Yaman están negociando con la producción para llegar a un acuerdo que permita que el actor continúe en la serie sin comprometer su integridad artística. Esto sugiere que Yaman está dispuesto a ceder en algunos puntos, pero que también tiene una línea roja que no está dispuesto a cruzar. Y eso es comprensible. Un actor con su talento y su trayectoria no puede permitir que le impongan decisiones que van en contra de su criterio profesional. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué pasará con Sandokan? ¿Podrá Yaman superar este conflicto y seguir interpretando al personaje que le ha dado tanta fama? ¿O la serie se verá afectada por esta polémica y terminará siendo un fracaso? ¿Será capaz la producción de limar asperezas y encontrar un terreno común que satisfaga a todas las partes? ¿O el ego y el orgullo terminarán hundiendo este ambicioso proyecto? Solo el tiempo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada detalle, investigando cada rumor y manteniéndolos informados de todo lo que ocurra detrás de cámaras. Vamos a estar atentos a cada movimiento, a cada declaración, a cada filtración que salga a la luz. No vamos a dejar que se nos escape nada. Porque sabemos que ustedes, nuestros queridos sandokanadictos, merecen estar al tanto de todo lo que pasa con su serie favorita. Además, no podemos olvidar el impacto que este tipo de situaciones tiene en la salud mental de los actores. La presión constante, la exposición mediática, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo esto puede pasar factura. Esperemos que Yaman esté recibiendo el apoyo necesario para afrontar este difícil momento. Y esperemos también que la producción sea consciente de la importancia de cuidar el bienestar de su equipo. Porque al final del día, lo más importante es que todos puedan trabajar en un ambiente sano y respetuoso. Pero volviendo al tema central, me pregunto si esta polémica podría ser una estrategia de marketing para generar expectación y atraer al público. En el mundo del espectáculo, a veces se recurre a este tipo de tácticas para promocionar una serie o una película. Sin embargo, creo que en este caso sería un error. Sandokan es una historia demasiado querida por el público como para ser utilizada como un simple truco publicitario. Los fans merecen respeto, y no creo que les haga gracia que jueguen con sus sentimientos de esta manera. Y ahora una reflexión final, ¿qué significa para Yaman interpretar a Sandokan? ¿Qué representa este personaje en su carrera? ¿Es un simple trabajo, o es algo más? Yo creo que para él es un reto importante, una oportunidad de demostrar su talento a un público internacional y de dejar su huella en una historia legendaria. Pero también es una gran responsabilidad, ya que tiene que estar a la altura de las expectativas y no decepcionar a los fans. Así que, queridos sandokanadictos, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y polémica.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando conmigo este embrollo. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen Yaman y el productor. Pero como buenos detectives del espectáculo, vamos a seguir investigando hasta descubrir qué se esconde detrás de todo esto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Sin ustedes, esto no sería posible. Así que gracias de todo corazón. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Yaman tiene razón en estar molesto? ¿Qué piensan que está ocultando el productor? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y antes de despedirme les invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos sandocanadictos y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.